Hola, mi nombre es María Laura Moreno, soy médica de la sección de intestino delgado del Hospital de Gastroenterología de Buenos Aires y en los minutos que siguen vamos a hablar acerca del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Quiero agradecerles por la invitación a participar de estas jornadas. El diagnóstico de la enfermedad celíaca se basa en tres pilares que son la sospecha clínica, la serología y la biopsia intestinal. En cuanto a la sospecha clínica, tenemos que saber que existe un gran espectro clínico de cómo se puede presentar la enfermedad celíaca. Conocemos que clásicamente la enfermedad puede presentarse con síntomas gastrointestinales, como diarrea crónica, pérdida de peso, síndrome de mala absorción, distensión abdominal, dolor, vómitos, pero que también existen un montón de síntomas llamados atípicos o extraintestinales que pueden ser la forma de presentación de la enfermedad y que tenemos que tenerlos en cuenta. Dentro de ellos la anemia ferropénica, y trastornos ginecobstétricos, la osteopenia o osteoporosis, alteración en las enzimas hepáticas con aumento de las transaminasas, dermatitis herpetiforme, desórdenes autoinmunes, trastornos neurológicos y psiquiátricos, aftas orales a repetición, entre otros. Y que también podemos diagnosticar la enfermedad celíaca en aquellos que son asintomáticos y quizás el diagnóstico se llega porque son familiares de pacientes celíacos o porque se encuentran en un grupo de alto riesgo y son sometidos a estudios, o como un hallazgo durante la realización de una endoscopía por estudio de una dispepsia o una enfermedad por reflujo. Conociendo estos distintos fenotipos de estas formas de presentación de la enfermedad, vemos cómo en este trabajo se describe el porcentaje que corresponde a cada forma de presentación. Y fíjense que la forma clásica de presentación con diarrea, pérdida de peso y mala absorción solo representa el 27% y más del 50% está representada por la forma no clásica o con síntomas extraintestinales. Así que tenemos que tenerlos en cuenta, vamos a repasarlos rápidamente. A la cabeza, la anemia es una forma muy frecuente de presentación de la enfermedad celíaca y todos los médicos clínicos y hematólogos deben estar alertados. Si bien la anemia puede ser también megaloblástica por déficit de ácido fólico o vitamina B12, lo más frecuente es que la anemia en los pacientes celíacos sea por déficit de hierro, y fíjense en este algoritmo en la guía de manejo de anemia, como uno de los primeros pasos es realizar la serología para enfermedad celíaca. Así que eso es un concepto bastante importante. Por otro lado, a nivel de la piel, podemos encontrar hifaneras, podemos encontrar aftas orales a repetición, queilitis angular, glositis, caída del cabello, uñas quebradizas, hematomas espontáneos o traumas mínimos y defectos en el esmalte dental. En la enfermedad dermatológica por excelencia que se asocia a la enfermedad celíaca es la dermatitis herpetiforme, si bien también está descrita la alopecia areata, la psoriasis y el vitiligo. En cuanto a la dermatitis herpetiforme, sabemos que es una enfermedad ampollar, generalmente de compromiso simétrico, polimorfa, donde aparecen lesiones cutáneas que pueden estar en distintas fases de evolución, eritemas, placas por urticaria, pápulas, vesículas, ampollas, que evolucionan habitualmente a escoriaciones o áreas hiperpigmentadas, generalmente comprometen áreas de extensión de codos, rodillas, hombros, la zona glútea, sacra, puede también comprometer el cuero cabelludo y son muy pruriginosas. El diagnóstico se realiza por biopsia de piel, en donde podemos identificar el depósito granular de la inmunoglobulina A en la unión dermoepidérmica a través de un método de inmunofluorescencia.
Por otro lado, también los hepatólogos ya están alertados acerca de que la enfermedad celíaca se puede manifestar simplemente por un aumento de las enzimas hepáticas, lo que llamamos una hipertransaminasemia idiopática o lo que se denomina la hepatitis celíaca. Está presente en el 40% de adultos y hasta en el 54% de los niños al diagnóstico. Generalmente la dieta libre de gluten lleva a la normalización de las enzimas hepáticas dentro de los 6 a 12 meses de iniciada la dieta, y en aquellos que persisten las alteraciones del hepatograma, a pesar de la dieta libre de gluten, podemos tener que descartar enfermedades autoinmunes asociadas, ya sea hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante. Y recordar también que muchos pacientes celíacos al diagnóstico presentan esteatosis hepática, fundamentalmente aquellos pacientes que tienen desnutrición severa. También debemos sospechar enfermedad celíaca en pacientes que presentan algunas características ginecobstétricas como una menarca tardía, una menopausia precoz, infertilidad relativa, abortos a repetición, recién nacidos de bajo peso o pretérmino y amenorrea secundaria. Y por otro lado, no debemos olvidarnos el compromiso óseo en la enfermedad celíaca. Los pacientes pueden tener osteopenia, osteoporosis y por lo tanto aumento del riesgo de fracturas. En cuanto a las manifestaciones neurológicas o psiquiátricas, antiguamente sabíamos que los pacientes celíacos podían presentarse con convulsiones, epilepsia y calcificaciones occipitales, también con una neuropatía periférica que se creía en relación a deficiencia vitamínica y a la vez autoinmunitaria, la ataxia como otra forma de presentación, migrañas, cefaleas, a lo cual se agregaron un montón de manifestaciones neurológicas nuevas, como son el síndrome de déficit de atención o desorden de hiperactividad, la ansiedad y la depresión, trastornos del espectro autista, trastornos del comportamiento, hasta inclusive la esquizofrenia. También en los últimos años se descubrió que la enfermedad celíaca podría presentarse también con síntomas de reflujo. Estos pacientes no responden al tratamiento con IVP, sino que requieren y responden a la dieta libre de gluten, y ha habido estudios que demostraron que los pacientes celíacos pueden tener un aumento en la permeabilidad del epitelio esofágico, y esta se debería la causa de los síntomas de reflujo por la sensibilización de neuroreceptores. La constipación también puede estar presente en pacientes celíacos, es decir, que no todos los pacientes con enfermedad celíaca van a presentar diarrea y tenemos que tenerlo en cuenta, y también la obesidad, ya que entre el 15 y el 31% de pacientes al momento del diagnóstico pueden presentarse con sobrepeso y hasta el 13% con obesidad, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, hablamos del reflujo, de la constipación, de la obesidad. Recordemos las enfermedades autoinmunes asociadas a la enfermedad celíaca, fundamentalmente las que tienen que ver con enfermedad tiroidea, la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes, pero también colagenopatías como la artritis reumatoidea, el Sjögren, la esclerodermia, y otras como la psoriasis, vitiligo y nefropatía por inmunoglobulinada. Entonces, este es el primer paso para el diagnóstico: realizar una buena historia clínica donde podemos interrogar al paciente acerca de todos estos datos que son imprescindibles para poder orientar nuestra sospecha diagnóstica. También en los últimos años aprendimos que no existe la enfermedad celíaca solamente, sino que hay una nueva nomenclatura en donde se habla de espectro de desórdenes relacionados al gluten, y donde aparecen, aparte de la enfermedad celíaca y la dermatitis herpetiforme, la alergia al gluten y una forma en donde no participan ni la alergia ni la autoinmunidad, que es la sensibilidad al gluten no celíaca. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, dijimos que la primera herramienta con la que contamos es la serología,
Para esto tenemos que tener en cuenta que el rendimiento de un test serológico depende de varios factores, características del paciente, fundamentalmente la edad, la genética, la posibilidad que tenga deficiencia de inmunoglobulina A, la probabilidad pretest, que la podemos obtener teniendo en cuenta todos los síntomas que hablamos anteriormente y las formas de presentación de la enfermedad, la magnitud del daño mucoso y la cantidad de gluten ingerido en la dieta. Y este dato es muy importante porque siempre que vamos a pedirle serología al paciente o que vamos a analizar el resultado de una serología, debemos conocer e interrogar al paciente acerca de la cantidad de gluten que se encontraba ingiriendo cuando hizo el anticuerpo, porque los anticuerpos son gluten dependientes. Por otro lado, sabemos que hay una gran diversidad de pruebas disponibles, que hay diferentes niveles de corte, diferentes sustratos, y esto cambia la performance del anticuerpo para el diagnóstico. El anticuerpo de elección para el diagnóstico de la enfermedad celíaca es la antitransglutaminasa IgA. Es un método simple, si bien hay diferentes métodos disponibles, el más utilizado es el método de ELISA, y tiene una buena precisión diagnóstica con una sensibilidad y especificidad cercana al 95%. Puede presentar falsos positivos, por ejemplo en la diabetes tipo 1 o enfermedad hepática crónica, en algunas enfermedades del colágeno como la artritis reumatoidea, en la insuficiencia cardíaca y también en las infecciones entéricas. Pero la verdad es que son inusuales los falsos positivos cuando se utilizan anticuerpos con sustratos humanos y especialmente si presentan títulos altos. ¿Cuáles son los falsos negativos? Bueno, aquellos pacientes que son deficitarios de inmunoglobulina A, que esto es un poquito más frecuente en la población celíaca, llegando al 2 al 3%, cuando se encuentran consumiendo poca cantidad de gluten o si se encuentran en tratamiento con corticoides o inmunosupresores. Y también en pacientes menores de 2 años donde la sensibilidad diagnóstica de la antitransglutaminasa baja y podría ser de utilidad en este caso, en esta población, los DGP. Entonces, utilizamos de elección la antitransglutaminasa, el anticuerpo antiendomicio sabemos que tiene mayor especificidad, pero se debe utilizar como un test confirmatorio. Se recomienda medir el nivel de inmunoglobulina A total sérico en todos los pacientes o incluir, aparte de los anticuerpos antitransglutaminasa, un anticuerpo de tipo IgG para evitar los falsos negativos de la posibilidad de tener déficit de inmunoglobulina A total. Ante deficiencia de inmunoglobulina debemos pedir debemos pedir los anticuerpos de tipo G, DGPG o antitransglutaminasa IgG. Los DGP, que son los anticuerpos antipéptidos de amidados de gliadina, que son los antigliadina de nueva generación, tienen alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, y como dijimos, el DGP-IgG puede ser de utilidad en menores de 2 años. La combinación que demostró ser más efectiva para el diagnóstico es solicitar antitransglutaminasa IgA y DGP-IgG. Los anticuerpos antigliadina de primera generación, los AGA o AGA-G, ya no se recomiendan para el diagnóstico de la enfermedad celíaca debido a su baja sensibilidad y especificidad, aunque podrían tener alguna utilidad en el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca. Pero, recordamos, ya no se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. La serología negativa no excluye el diagnóstico de enfermedad celíaca si tenemos una alta sospecha, por ejemplo, en un paciente con diarrea y malabsorción o anemia ferropénica. Existen un grupo de pacientes que llamamos seronegativos, que son pacientes que tienen anticuerpos negativos. Fíjense, igual la prevalencia es muy baja, del 2 al 3%. Estos pacientes quizás necesitaríamos estudiarlos con un test genético y obviamente que si tienen atrofia vellositaria debemos descartar otras causas de atrofia vellositaria antes de considerarlos celíacos. Acá simplemente a modo de recordatorio están todas las causas diferentes a la enfermedad celíaca que pueden dar o pueden cursar con atrofia vellositaria. Por ejemplo, la enteropatía asociada a drogas, como podemos ver
con el micofenolato, con el metotrexate o con el olmesartán, la enteropatía autoinmune, parasitosis como la giardiasis, la inmunodeficiencia común variable, el linfoma intestinal, la enteritis eosinofílica, el sprue colágeno, entre otros. La segunda herramienta diagnóstica que tenemos es la biopsia intestinal. Una vez que tenemos anticuerpos positivos, debemos remitir a los pacientes a realizar una biopsia intestinal. Sabemos que existen marcadores o signos endoscópicos de atrofia vellositaria que pueden ser vistos y reconocidos por los endoscopistas, sobre todo si son expertos. Dentro de ellos el aspecto empedrado, el signo del peine, los vasos por transparencia, la presencia de fisuras o los vasos submucosos prominentes. Como sabemos que el compromiso de la enfermedad puede ser parcheado, lo que recomiendan las guías es tomar múltiples biopsias del duodeno en número de 4, además porque muchas veces las biopsias pueden no estar bien montadas, a veces pueden estar no ser aptas para diagnóstico y entonces es necesario tomar múltiples biopsias. También se recomienda tomar biopsias del bulbo duodenal, ya que existe una posibilidad que también es muy poco frecuente, pero existe, que va entre el 9 al 13% de pacientes que puedan tener lo que se llama una enfermedad celíaca ultracorta, es decir, con un compromiso exclusivo del bulbo duodenal, que si no lo biopsiamos nos perdemos la posibilidad de hacer el diagnóstico. Fíjense, acá podemos ver cómo se ven las vellosidades, generalmente son estas prolongaciones digitiformes, y para que una biopsia sea apta, el patólogo debe contar con 3 a 4 vellosidades paralelas, contiguas, que pueda haber toda la altura de la vellosidad y de la lámina propia para poder evaluar. Sabemos que existen múltiples clasificaciones, la más utilizada es la clasificación de Marsh, donde hablamos de un Marsh 1 cuando existe un incremento de linfocitos intraepiteliales, el Marsh 2 la presencia de hiperplasia de criptas, y el Marsh 3 donde ya existe atrofia vellositaria, una alteración o una inversión de la relación entre la vellosidad y la cripta, que puede ser leve, moderado o severo. Fíjense cómo las criptas se van profundizando, se van elongando y se vuelven mucho más altas que la altura, o más profundas que la altura de la vellosidad de la cripta, de la altura de la vellosidad. Entonces, estos son los parámetros que debemos evaluar en la biopsia: la relación entre la altura de la vellosidad y la profundidad de la cripta, las características del epitelio, la presencia de hiperplasia de criptas, el infiltrado crónico en la lámina propia, descartar obviamente la presencia de parásitos y el conteo de Lies. Si bien la clasificación más utilizada es la de Marsh, también hay otros autores que proponen una clasificación más simple donde se habla de presencia o ausencia de atrofia vellositaria. El conteo de Lies se puede hacer visualmente o con una técnica más específica que es con la inmunohistoquímica a través de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CD3. Puede haber fallas en el diagnóstico en relación a la biopsia intestinal, porque el compromiso de la enfermedad, dijimos, es parcheado, porque puede haber variabilidad interobservador, porque se toman un número inadecuado de biopsias, o las biopsias están mal orientadas, o los patólogos no están experimentados, o como dijimos, hay un compromiso exclusivo del bulbo en la enfermedad ultracorta. En cuanto al test genético, sabemos que no debe ser utilizado en el diagnóstico inicial de la enfermedad celíaca, tiene un alto valor predictivo negativo, casi del 100%, es decir, que es útil cuando nos da negativo para descartar y excluir el diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Cuándo lo utilizamos? Puede ser de utilidad en pacientes seronegativos, cuando hay discrepancia entre la serología y la biopsia, en pacientes que ya se encuentran en dieta libre de gluten sin un diagnóstico previo de enfermedad celíaca, o en familiares de primer orden para seleccionar aquellos que vamos a tener que hacer un seguimiento. Pero no lo pedimos de inicio
para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. En relación a la posibilidad de hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca sin una biopsia intestinal, como ocurre en la población pediátrica, han habido muchos estudios para intentar evitar la biopsia intestinal y varios de estos estudios demostraron que determinadas combinaciones de anticuerpos tienen un valor predictivo muy alto para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Sin embargo, todavía en población adulta se aconseja realizar biopsia intestinal. Por otro lado, hoy en día tenemos un nuevo desafío clínico en el consultorio. Todos aquellos pacientes que se presentan con cuadros de distensión, dolor abdominal o incluso diarrea, pueden ser pacientes celíacos, pero también podemos estar frente a la presencia de un colon irritable, una sensibilidad al gluten no celíaca, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, intolerancia alimentaria a hidratos o alergias alimentarias. De todas estas entidades, para la única que tenemos una prueba diagnóstica con casi un 100% de sensibilidad es para la enfermedad celíaca. Así que antes que indicarle cualquier dieta al paciente, debemos descartar la enfermedad celíaca mientras consume gluten y después podremos ir pensando y descartando el resto de las entidades con sus métodos diagnósticos específicos que tienen, por cierto, menor sensibilidad y especificidad. Recordemos también que existen, aparte del gluten, otros disparadores de síntomas, por ejemplo, los ATIs, que son proteínas que se encuentran también en el trigo, que representan un porcentaje muy bajito de la proteína total del trigo, que son resistentes a las proteasas entéricas y que pueden también activar respuesta inmunitaria fundamentalmente innata. También los FODMAPs pueden desencadenar los síntomas, así que no solamente el trigo. Tenemos mayor conocimiento en la enfermedad celíaca y por lo tanto mayores dificultades diagnósticas, por ejemplo acerca de la linfocitosis intraepitelial, cuándo es enfermedad celíaca y cuándo no. Los pacientes que ya se encuentran en dieta libre de gluten sin un diagnóstico previo, ¿sí? Cuando una respuesta clínica a la dieta libre de gluten indica diagnóstico de enfermedad celíaca. Tener en cuenta que muchas veces vienen al consultorio pacientes que basaron su diagnóstico solamente en un test genético positivo y esto es un error, o en un anticuerpo con un título bajo, aislado. Tener en cuenta que existen un montón de estas otras entidades donde el eje cerebrointestinal participa y fundamentalmente los trastornos funcionales pueden superponerse con la enfermedad celíaca. Bueno, como mensajes finales, sabemos que existen pruebas confiables para el diagnóstico de la enfermedad celíaca con alta sensibilidad y especificidad, que estos anticuerpos son gluten dependientes y deben realizarse mientras el paciente consume gluten, que su performance varía según poblaciones de alto y bajo riesgo, que los anticuerpos antigliadina de primera generación, los AGA, ya no se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad y que el anticuerpo antitransglutaminasa es el de elección y es una excelente herramienta para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, no debemos indicar dieta libre de gluten antes de la confirmación del diagnóstico, no tenemos que usar los anticuerpos antigliadina de primera generación para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, no tenemos que usar el test genético en el diagnóstico inicial de la enfermedad, no considerar celíaco aquel que mejora con dieta libre de gluten sustituyendo la serología, ya que la sensibilidad para diagnóstico de enfermedad celíaca de que aquel paciente que mejora con dieta libre de gluten es muy baja, menor al 30%, y quiero despedirme agradeciéndoles y presentando las fotos del equipo de Intestino Delgado, algunos que ya no nos acompañan, pero son parte de nuestra historia y la nueva generación, así que muchas gracias.
tenemos al doctor Juan Pablo Stefanolo, que es gastroenterólogo, trabaja en el Hospital Udaondo, así que mientras tenemos el amigo, compañero de la doctora Moreno, una pregunta algo breve. ¿Qué haces con los pacientes? Claro, si nos pasamos a la otra, el paciente que por motu propio puede consumir gluten y viene con algún anticuerpo, una antihialina, en un título bajo y dice soy celíaco. Vengo para hacer una endoscopía, confirmar el diagnóstico. ¿Cómo abordás ese paciente que es bastante frecuente? Yo creo que como gastroenterólogo he diagnosticado más hipotiroidismo que celíaco. Porque vienen todos con el anticuerpo, yo pido TSH y diagnostico más hipotiroidismo que celíaco en todo este tiempo. Pero cuando llegan esos pacientes, ¿cómo empezar de nuevo? ¿Cómo los abordás o qué haces en ese caso? Bueno, buen día a todos. Primero, la verdad que agradecer la invitación nuevamente a estar acá. Y bueno, para mí también es un placer estar como comentador de esto y sobre todo de una clase como la clase magistral que acaba de dar Lali. Con respecto a eso, sí, creo que es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Hoy en día sabemos que también, como dijo Paula al principio, este bombardeo de información y demás, como gluten es el enemigo, ya tenemos pacientes que llegan, que se sintieron mal con dieta libre de gluten, y como tuvieron mejoría algunos y otros no, dicen soy celíaco. Lali acaba de reforzar eso, diciendo eso no es diagnóstico de enfermedad celíaca. Y también sabemos que hay muchos pacientes que dicen, la mayoría de estos pacientes encima vienen sin gluten y dicen me siento bien. Ese es el gran problema que hay. Quiero saber si soy celíaco. Y la verdad que la cancha está bastante embarrada, ¿sí? Si uno se basa por prevalencias, obviamente es mucho menos frecuente que alguien sea celíaco, porque estamos hablando de la prevalencia mundial del 1%, que un paciente tenga, por ejemplo, síndrome de intestino irritable que tiene síntomas muy similares, ¿sí? Y la prevalencia es de un 4.1%, o sea, es 4 veces mayor, según el consenso nuevo de Roma 4, y era del 11% teniendo en cuenta los criterios de Roma 3. O sea, hay que ya establecer ahí y decir que es más probable que no seas celíaco a que lo seas, por una cuestión de lógica, ¿sí? De probabilidad. En ese caso, el paciente que saca gluten, también Paula lo dijo al principio, el alimento que uno come no es solo gluten, es una matriz, tiene un montón de cosas y el paciente come en un contexto también, que muchas veces eso hace que lo que hoy le cayó bien, mañana le caiga mal. Entonces, el que saque el gluten en ese momento también puede ser que, bueno, funcionó, no sabemos y no fue solo gluten. La cuestión es que el paciente cuando está bien, volver a decirle, mirá, para poder hacer el diagnóstico yo necesito que vos estés sometido al antígeno, que te va a hacer elevar los anticuerpos, entonces tengo que volver a exponerte. Y muchas veces el paciente dice, no quiero. Hay chances para abordar esto, Lali también lo comentó al principio, ahí sí tiene un uso el test genético, el uso del HLA. El HLA sabemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está genéticamente predispuesta, es decir, va a ser celíaco el que puede y no el que quiere. Únicamente el que tenga el gen va a ser celíaco. El gran problema que tenemos es que un 40% de la población general tiene el gen, o sea que tenerlo no es diagnóstico, y únicamente un 1% manifiesta la enfermedad. Entonces, el test genético sería una aproximación en ese paciente que dice no quiero volver a comer gluten. Obviamente si viene negativo, un golazo, es altamente improbable que lo sea, no imposible, porque existe un porcentaje de diagnósticos de enfermedad celíaca que van por la vía de otros genes, cada vez se va descubriendo un poquito más. Y en el caso que el paciente acepte, o se puede intentar convencerlo de decirle que no hace falta que vos le digas al paciente anda a la esquina y comete una pizza, y después voy a ver, no, en absoluto. La idea es empezar a hacer lo que se llama el desafío del gluten, el Gluten Challenge, donde uno va empezando la tolerancia, va probando la tolerancia al gluten y hay que ver después qué pasa con esos anticuerpos, ¿sí? Uno lo que intenta hacer es estimular al sistema inmune del probable celíaco que produzca anticuerpos. Para eso sí hay umbrales de gluten. Los trabajos que están reportados hablan de someter al paciente con 6 gramos de gluten o 9 gramos de gluten o demás, por eso está ese concepto. Ahora, es muy difícil, ustedes sabrán. Digamos, estereotipar eso y decir comete esto para dar 3 o 6. En la práctica clínica lo que hacemos es, comenzamos a decir al paciente que empieza a tolerar con media rodaja de pan lactal al día. Si hay tolerancia con media rodaja de pan, que aumente a un pan entero, pero dividido en 2 en mañana y en tarde, cosa de no exponer todo junto al gluten. Si vuelve a haber tolerancia, una tostada entera a la mañana, una a la tarde, únicamente eso de gluten, y que siga con su dieta libre de gluten habitual. Eso ya es suficiente para producir el estímulo necesario para elevar anticuerpos si fuese celíaco. Obviamente hay que esperar un tiempo, se espera más o menos 2 meses antes de pedir la serología nueva, que ese es un tiempo prudente para que eleve los anticuerpos antitransglutaminasa, sobre todo se está viendo que los DGP pueden elevar un poquito antes, pero si no pasa nada al primer control, el paciente tiene que seguir
estando expuesto al gluten un tiempo más, y realizar un nuevo control a los 6 meses aproximadamente. O sea, porque en ese tiempo la cinética de los anticuerpos, si hasta ese momento el paciente no elevó, por más perezoso que sea el sistema inmune, es poco probable que tenga enfermedad celíaca. Esa es la forma en la que procedemos en la práctica clínica habitual. Y por otro lado también dijiste otro contexto distinto, que es cuando el paciente viene con un anticuerpo antigliadina positivo o anti-DGP positivo. Lali claramente lo mostró en la charla, son los anticuerpos que tienen baja sensibilidad y especificidad. Esto básicamente saben que estamos hablando de tasas de falsos positivos y falsos negativos. Entonces va a haber celíacos que tengan negativo falsamente y va a haber pacientes no celíacos que los antigliadinas son positivos, eso no significa que sean celíacos. Entonces, si el antigliadina viene positivo, no hago absolutamente nada para el diagnóstico. Podría llegar a tener algo que ver, y creo que en la charla que va a hablar Inés acerca de la sensibilidad al trigo gluten no celíaca, ahí podrían llegar a empezar a jugar algún rol el antigliadina positivo. Y tengo una pregunta, pensando en eso, ¿qué sentido tiene una sensibilidad gluten débil es anticuerpos y tiene sentido? No confirma nada, digamos. Con respecto a eso, creo que el foco está muy puesto en sensibilidad al trigo gluten no celíaca desde el momento de tu charla. Creo que eso fue disparador. Yo esperaría un poquito a que Inés hable de la charla, porque va a resolver un poquito esto, y yo particularmente ya les adelanto que hasta desconfío fuertemente del diagnóstico. La sensibilidad al trigo gluten no celíaca es una cosa que, al carecer de criterio diagnóstico y de carecer de un marcador, ya lo que no podés definir es difícil de medirlo. Cuando uno intenta medirlo de la forma más imperfecta, las prevalencias son muy similares al intestino irritable. Con un disparador que tiene que ver con el alimento, con el intestino irritable es justamente uno de los factores que hacen que exacerben los síntomas del intestino irritable. Entonces, ya de la definición a mí no me gusta. Intentar definir algo por lo que no es otra cosa, sensibilidad al trigo gluten no celíaca, ya te está hablando de algo que es bastante imperfecto.